Amén, aleluya. He titulado esta enseñanza: este es el dedo de Dios. Este es el dedo de Dios. Y quienes dijeron estas palabras fueron unos hechiceros. Ay, Señor. Pero es la verdad, esto pasó en Éxodo. Quienes dicen con sus labios, este es dedo de Dios, fueron los hechiceros del faraón, cuando ellos ya no pudieron imitar las señales que Dios estaba haciendo a través de la vida de Moisés y de Aarón en tierra de Egipto. Recordemos que el corazón del faraón se endureció y no quería dejar ir al pueblo, y había una fuerte opresión sobre el pueblo de Dios, que si recordamos y vamos leyendo el plan de lectura, nos quedamos en que José y su familia regresaron a Egipto, ahí cuidó de ellos y prosperaron en gran manera. Pero la Biblia nos dice que pasó mucho tiempo después y se levantó un faraón que ya no conocía a José ni todas sus influencias, y se acabó ahí el periodo de gracia que tuvo el pueblo de crecimiento en esa nación. Pero la Biblia dice que el pueblo había sido grande, había crecido en gran manera, y este faraón que se levanta empieza a oprimir al pueblo de Dios. Y ahorita vamos a repasar un poquito de esto que sucedía. Y Faraón tenía, Egipto era una nación idólatra, tenían dioses al por mayor, de todo tipo de dioses. El dios que se te ocurría, los egipcios lo tenían. Y dentro de ellos había gente que practicaba el ocultismo, que eran los hechiceros del faraón, y hacían señales también. Y la Biblia nos relata que hubo varios señales que el Señor hizo a través de Moisés y de Aarón, y a través de la vara que Dios les había dado, que los hechiceros lograron imitar. Si recapitulamos un poquito y recordamos, cuando las varas se convierten en serpientes, los hechiceros también replicaron esa señal. Las varas de ellos también se convirtieron en serpientes. Cuando Moisés va y les dice que las aguas serían llenas de sangre, la escritura nos dice que los hechiceros también tomaron algo de agua y le mostraron a Faraón cómo era fácil convertir las aguas en sangre, y eso endurecía más el corazón de Faraón, y lograban imitar, ¿verdad?, el poder de Dios. Y cuando otra señal que logran imitar es la plaga de las ranas. Esta me llamó mucho la atención. Y bueno, no me voy a detener a explicar ahí, pero está muy interesante eso. El caso es que las plagas de las ranas, también los hechiceros logran imitar esto, y se aparecen ranas también estos hombres. Pero después hubo una señal más. En Éxodo capítulo 7, y en el verso 8, Éxodo capítulo 8, en el verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Otras versiones dicen mosquitos, y lo que volaba en ese momento, la plaga que brotó en tierra de Egipto, eran como unos insectos. Y la mejor manera de hablarlo en el Éxodo dice que eran como piojos, ¿verdad? Dice verso 17: ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvieron piojos en todo el país de Egipto. Versículo 18, aquí es donde se detiene el poder de los hechiceros, y dice: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hay algo que podemos aprender de esto. El enemigo tiene poder, se le ha dado autoridad y poder para hacer y para dañar, pero su poder es limitado.
y el poder de nuestro Dios es ilimitado y por sobre todas las cosas. Va a llegar un momento donde el poder de Dios va a seguir y se va a manifestar mucho más allá de lo que el enemigo pueda imitar, dice, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Verso 19, ¿listos? Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Nos rendimos. Esta es la mano de Dios. Este es el dedo de Dios. Aquí está Dios en este asunto y no hay manera en que podamos igualarlo, ¿verdad? Es cierto que el enemigo tiene cierto poder, pero ese poder es limitado. Nuestro Dios es mucho más poderoso y obtiene la victoria en todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la mano de Dios, amados, era tan evidente en ese momento. Ellos trataban de contrarrestar lo que estaba haciendo Dios y trataban de decir: es que eso cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, hasta que llegó un punto y dijeron: esto ya solamente Dios lo puede hacer. Es una enseñanza para nuestras vidas el día de hoy. Hay muchas cosas que tú y yo podemos alcanzar, que mucha gente a tu alrededor dice: eso cualquiera lo puede hacer. Uy, te dieron eso, eso cualquiera lo puede hacer. Te ha ido bien en tu trabajo, entonces eso cualquiera que le echa ganas lo puede hacer. Pero va a haber ciertas cosas por las que tú y yo pasemos que la gente va a decir: dedo de Dios es este. La mano de Dios te llevó hasta donde estás. La mano de Dios te trajo hasta este momento. Y va a ser inevitable hasta para los impíos reconocer la mano de Dios. ¿Cuántos toman esa palabra para sus vidas? Va a ser notorio, va a ser notable, va a ser evidente. La gente lo va a notar. La gente que te conocía antes te van a preguntar: ¿qué te hiciste? ¿Qué te pasó? Oye, yo te conocí antes. Yo sabía cómo eras tú. Y van a ver la mano de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Y estos hombres, estos hechiceros, esos impíos, estos perversos pueden alcanzar a ver el favor de Dios y la mano de Dios que estaba sobre Moisés, sobre Aarón y sobre el pueblo de Dios en ese momento. Aunque, dice la Biblia ahí, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, así como Jehová lo había dicho. Hasta este momento los hechiceros reconocen el dedo de Dios. Este es dedo de Dios. Pero la realidad es que la mano de Dios la venimos viendo desde el principio que empezamos a leer nuestras Biblias, ¿cierto? Cómo el Señor estuvo sosteniendo a Abraham, cómo le ayudó a Isaac. La semana pasada vimos cómo bendijo al siervo de Abraham, cómo bendijo a Jacob, cómo bendijo a sus hijos, cómo bendijo a José. Es impresionante que dice la escritura que cuando mal le estaba yendo, dice: mas Jehová estaba con José. Qué impresionante. La mano de Dios la venimos viendo de generaciones atrás. En ese momento un impío y hechicero lo reconocen, pero la mano de Dios y el favor de Dios ya se venía mostrando desde tiempo atrás. Y quisiera repasar algunos pasajes de Éxodo con ustedes, viendo la mano de Dios y cómo esto puede aplicar a nuestras vidas el día de hoy también. Amén. Porque la mano de Dios se sigue extendiendo sobre nosotros. La Biblia dice: no se ha acortado la mano de Dios. Es esta imagen de tener la mano así. Eso es tener la mano acortada, no que se hace chiquita. La mano acortada es que yo la retraigo, yo no te ayudo. Oye, dame la mano y ya, quítate. Eso es este símbolo. Pero dice la escritura: la mano de Dios no se ha acortado para con su pueblo. ¿Qué significa? Que Él sigue extendiendo su mano y su favor para aquellos que le buscan continuamente. Y vamos a ver a través de la escritura evidencias de la mano de Dios. ¿Le parece bien? Vamos a ver evidencias de la mano de Dios. Como les digo, esto lo venimos viendo desde los patriarcas, lo venimos viendo en la dificultad de José, en la dificultad de Abraham, en la dificultad de Lot, como siempre la mano de Dios estuvo en la vida de ellos. Pero vamos a ver en Éxodo capítulo 1, del verso 7 en adelante. En el verso 6 dice que murió José y sus hermanos y esa generación. Verso 7: y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados
y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Diga conmigo, propósito de Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios creó al hombre? Uy, estamos bien viejitos, ¿verdad? No se crean. ¿Se acuerdan cuando Dios creó al hombre? ¿Y cuántos estaban ahí? Como Abraham, ¿verdad? Que era avanzado en años y viejo, ¿verdad? Dice la Biblia. Cuando Dios creó al hombre, le da propósito. Cuando sopla aliento de vida sobre él y le dice: multiplíquense y fructifiquen y llenen la tierra. En Éxodo capítulo 1, versículo 7, vemos el propósito de Dios cumpliéndose. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios en ese entonces ahí en Egipto? Estaban fructificando, multiplicándose, eran aumentados y eran fortalecidos en extremo, y ahí está, se llenó de ellos la tierra de Egipto. Estaban cumpliendo el propósito de Dios. Y eso, amados, es una evidencia de la mano de Dios sobre su pueblo. Cuando tú y yo nos empezamos a fructificar, cuando empezamos a dar fruto en nuestras vidas, cuando empezamos a multiplicarnos y avanzar, cuando somos fortalecidos, ¿verdad? Estamos cumpliendo el propósito del Señor en nuestras vidas. Y dice la Escritura en el verso 8: entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y le dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Qué está viendo este faraón sobre el pueblo de Dios? Que la mano de Dios estaba en ellos. Es más grande, es más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Verso 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. La misma artimaña del enemigo que pasó en ese entonces es la que sigue sucediendo hasta el día de hoy. El enemigo trata de frenar el propósito que Dios tiene para con nosotros, trayendo cargas sobre nuestras vidas. Y podemos nombrar estas cargas de muchas maneras. Podemos llamarlas abiertamente pecado. Él quiere traer pecado para que sea una carga, pues quien anda caminando en pecado muy difícilmente avanzará. Pero también hay otras cargas como el afán, como la ansiedad, como el estrés, como cargas continuas que el enemigo quiere traer sobre el corazón del hombre para que el propósito no se cumpla. Y hasta la fecha es una obra. El diablo no tiene trucos nuevos, hermanos. El enemigo sigue tratando de hacer lo mismo para frenar la obra y el propósito de Dios. Pero hay una promesa que el Señor le dio a su iglesia: que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Y eso lo creemos, eso lo sabemos, ¿verdad? Y vamos a ver la mano de Dios en esta porción. Dice que pusieron comisarios para que los molesten, para ponerles cargas, y tuvieron que construir una ciudad. Los pusieron a trabajar en esclavitud. Y el versículo 12 es uno de mis versículos favoritos del Éxodo. Dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Mientras más era la opresión, más crecían. Amados, mientras más te aprietan, ¿qué sale? ¿Creces o dejas de crecer? Cuando la vida se pone difícil y pum, empieza a apretar y empiezan cargas y empieza una presión sobre nosotros, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a crecer o nos empezamos a apachurrar? Es algo que podemos meditar en nuestro corazón, porque la Escritura dice claramente que mientras más los oprimían, más crecían. Diga conmigo: mano de Dios. La mano de Dios, si está sobre nosotros, tú y yo vamos a seguir creciendo y avanzando.
¿Cuántos han pasado por situaciones difíciles y complicadas? Yo creo que todos o la gran mayoría hemos pasado por dificultad. ¿Cuántos podemos dar testimonio de que la mano de Dios estuvo con nosotros en esa situación? Es inevitable. Es completamente evidente que su mano fue la que nos sostuvo. O sea, no hay manera de explicar cómo me voy a sostener ante una situación como esta si no es por la mano de Dios que me sostiene. ¿Cierto? Y eso, amados, es evidencia de la mano de Dios sobre su pueblo. Y en el mismo relato, cuando se dan cuenta que no pueden pararlos, dice que trajeron más amargura de trabajo sobre sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? No me entendieron. El enemigo trató de afanarlos más y más y más hasta que se amargaran. Bueno, si van a seguir creciendo, que crezcan pero amargados. Ay, Señor. Si van a seguir avanzando, que avancen pero amargados, enojados, criticones, burlones, que crezcan todos así. Y ese no es propósito de Dios. Pero el enemigo quiere tratar de frenarlo. Y luego, bueno, vemos el relato de las parteras, ¿verdad? Que les piden que cuando vayan a nacer varones, que los maten ahí. Si es varón, los maten. Pero dice la escritura que ellas tuvieron el favor de Dios, vieron la mano de Dios sobre ellos y tuvieron temor de Dios, dice la escritura. Y que cuando ellas venían, ya habían nacido los niños. Entonces la mandan llamar y dicen: oye, ¿qué está pasando? Y dice: pues las mujeres de Israel están bien fuertes. Pujan 2 veces y listo, salió el chamaco. Ni chance dio de llegar. Entonces ahí está la mano de Dios cuidando a su pueblo. Amados, la mano de Dios, aún en medio de la opresión, se puede manifestar en nuestras vidas. Aún en medio de la dificultad. ¿Cuántas crisis económicas no hemos sobrevivido? Yo ni supe que en los 90 hubo crisis económica. Comía pan todos los días. Me echaba mis chetos de 1.50 y mi pau pau de 50 centavos. Yo no sabía que había crisis. Pero hubo crisis y el Señor nos sostuvo. Hubo gente que perdió todo lo que tenía. Perdieron terrenos, casas, propiedades. Mucha gente en esos años se quitó la vida. En historia reciente, años 2000, 2009, 2010, hubo otras crisis que también pegaron a Estados Unidos, a la nación, y mucha gente quitándose la vida. Pero en medio de esas crisis, en medio de esa opresión, en medio de esas dificultades, el Señor nos ha sostenido. Hemos vivido épocas de vacas flacas, de dificultad, donde nos ponemos a buscar hasta debajo del sillón 5 pesos para completar para el arroz. Pero ahí el Señor nos sostiene. Ahí el Señor nos ayuda. Cuando estábamos recién casados, la pastora y yo, estamos sirviendo una congregación ahí en la frontera, en Estados Unidos. Y estaba viendo yo un documental, y en el documental estaba hablando acerca de la economía del país, y luego hacía como una encuesta de que si tú ganas tanto al mes, tú estás dentro del porcentaje de pobreza extrema. Si tú estás dentro y estamos, y luego yo empiezo a ver, le pongo pausa y empiezo a calcular, a ver, nosotros tenemos de ofrenda esto, pum, y luego nos dan este salario, pum, y le digo a mi esposa: amor, somos pobres. ¿Cómo? Le digo: sí. ¿Pero qué? O sea, ¿quién dijo qué? Aquí el documental dice que somos pobres, que con lo que ganamos estamos dentro del nivel de pobreza en Estados Unidos. Yo dije: pues, bienaventurados los pobres. Tuve que ser bíblico. Para que no se agüite la casa, hay que levantar el ánimo. Pero en todo ese tiempo, aunque estadísticamente era pobre, nunca faltó alimento. Jamás. Nos propusimos, era una iglesia chiquita, para que no diga: ay, ¿por qué no lo hace aquí? Nos propusimos invitar a todos los miembros de la iglesia a comer a la casa, a todas las familias. Eran poquitos, hermanos, eran nada más como 15. También no diga: ay, pastor, ¿y cuándo lo hacemos? No, espérese.
Usted diga, nos organizamos. Pero nos propusimos invitar a todas las familias de la iglesia, ¿te acuerdas? Y había un hermano que tenía 7 hijos. 7 hijos. Y preparamos una olla de espagueti y un pollito a las hierbas, que era lo único que sabíamos cocinar. A todos los que invitamos comimos espagueti con pollito a las hierbas. Y entre la iglesia el comentario era: ¿ya comieron el pollito de la pastora? Ay, sí, qué rico. ¿También comiste pollito? ¿También comiste pollito? Todos comieron pollito, porque era lo único que sabíamos hacer. Y invitamos a esta familia, ¿verdad? Y preparamos una ollota, ¿te acuerdas? Una olla, pero grande de espagueti. Y dijimos: wow, esto tiene que alcanzar para él y para sus 7 hijos, ¿verdad? Y pues el Señor nos tiene que ayudar. Y nosotros bien contentos, según calculándole ahí todo lo que habíamos preparado. Entonces llegan los hermanos y nomás llegaron él y su esposa. Y nosotros: se nos va a quedar la comida. Ay, Señor, pues bueno, pues no, hombre, pues ahí le llevan tantito. Y los invitamos y convivimos y platicamos, y era una intención de conocerles un poco más. Era una generación de familias que yo no tenía el gusto de conocerle porque yo había estudiado fuera. Y bueno, y estábamos platicando con ellos y estábamos sirviendo la comida, estábamos comiendo y estábamos ahí compartiendo. Y de repente se acabó la comida. Se acabó. No sabemos en qué momento se calculó bien o se calculó mal. Lo más probablemente se calculó mal, pero se acabó la comida. Se acabó el pollito y se acabó el espagueti. Y el hermano le rascaba el plato. Y ni cómo decirle: ¿quiere más? Casi agarraba el plato y le decía así: ay, Señor. Pero Dios nos ayudó. Ay, nos compramos un panecito y compartimos y al final se logró, ¿verdad? Cuando se fueron los hermanos, mi esposo y yo nos quedamos viendo como que de la que nos libramos y venían los niños. What bear? ¿Qué oso? Estaba en Estados Unidos, hermano, tengo que hablar inglés. What? ¿Qué oso? Si hubieran venido los hermanos, si hubieran venido los niños, ¿qué hacemos? Ay, gracias. Una noche de alabanza y adoración. Nos gozamos esa noche. La mano de Dios, amados, es evidente sobre nosotros continuamente. Nunca falta el favor de Dios. Amén. Siempre su cuidado, siempre su mano sosteniendo. Yo me acuerdo que solo una vez hubo una dificultad ahí y se complicó un poquito y no alcanzamos a hacer mandado suficiente, súper, a la cena suficiente para la semana. Estuvo ahí medio complicado, pero dijimos: bueno, pues aquí con esto que hacemos, mira, ahí lo dividimos por porciones, ayunamos el martes y ahí vamos viendo cómo le hacemos, ¿verdad? Y en eso nos llama una familia, nos dice: pastor, hermano, está en su casa. No era pastor todavía. Hermano, está en su casa. Sí, acá estamos en la casa. Ay, permítame por favor ir a llevarles algo. Y llegaron ¿te acuerdas? Con una canasta llena de verdura, de carne, de pollo, ¿verdad? De todo para completar ahí la cena. Y dije: Señor, sí voy a ayunar, pero después, porque gracias a Dios que ya nos supliste. Gracias, Señor, ¿verdad? Y ahí la mano del Señor siempre moviéndose a favor de nosotros. ¿Alguien le da gracias a Dios por la mano de Dios? Recordemos la mano de Dios continuamente. Amén. Otro relato donde vemos la mano de Dios de una manera asombrosa, a mí me encantó leerlo, fue en Éxodo capítulo 2, en el nacimiento de Moisés. Tenemos la imagen en nuestra mente de la hija del faraón, ¿verdad? Tomando a Moisés y llevándolo, y Moisés creciendo en el palacio. Pero la realidad del texto es que la mano de Dios estuvo en la formación de Moisés. Quienes leyeron el plan de lectura lo saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Quienes conocen la historia saben de lo que estoy hablando. La mano de Dios se manifestó de una manera poderosa en el nacimiento de Moisés, porque Moisés tenía un propósito, que iba a ser el libertador de la nación de Israel. Y ese propósito es respaldado por la mano de Dios. Y en Éxodo capítulo 2 vemos el nacimiento de Moisés. Y dice en el verso 1: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo.
Dice la Biblia, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Me gusta mucho este relato, porque ¿quién escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio? ¿Quién lo escribió? Moisés. ¿Ya le cacharon la modestia de Moisés? Relatando su nacimiento. Y cuando nació el chamaco, qué chulo estaba, era hermosísimo. No había fotos, pero había papiros para escribir. Y él dijo, como él no había, estaba, pero hermoso de verdad. Modestia aparte, amén. Y viéndole que era hermoso, lo tienen escondido durante 3 meses. Ahora, había un mandato que estaban matando a los niños. Y estaban cubriendo su vida prácticamente, porque había una acechanza, una amenaza del enemigo, ¿verdad? Sobre Moisés, sobre su vida. Pero dice la escritura en el versículo 3, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Eso también tiene una relevancia profética en Nuevo Testamento, pero no tengo tiempo para predicar. Dice, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya, hermana de Moisés, se puso a lo lejos para ver lo que iba a pasar. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, fíjense, de los niños de los hebreos es este. Mano de Dios ahí, porque dice la escritura que tuvo ¿qué? Compasión de él. Había un odio generalizado hacia los hebreos y los hijos de los hebreos. Una reacción natural de la hija de Faraón es: un hebreo, mátenlo. Este es de los hebreos, hay que acabar con él. ¿No estamos acabando en toda la nación con ellos? Pero la mano de Dios estaba ahí con él. Dice la escritura, teniendo compasión de él. Y reconoce de los niños de los hebreos es este, versículo 7, mano de Dios. ¿Listos? Entonces su hermana de Moisés, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Astucia. ¿Quieres que llame a una de las hebreas? Dice la hija de Faraón, claro, porque yo no sabría criar. Pues claro, traigan a alguien para que pueda educar al niño, para que pueda levantar al niño, para que pueda criarlo. Versículo 8, y la hija de Faraón respondió, ¿listos? Ve. Entonces fue la doncella, llamó a la madre del niño. ¿Quién crió a Moisés durante su nacimiento hasta su crecimiento? Fue su mamá. La mano de Dios. No sé quién tenía esta imagen, ¿verdad? De que Moisés la toma la hija del Faraón y la mamá se olvida de Moisés y ay, abandono a mi hijo. No, la mamá de Moisés creció con Moisés, ayudó a Moisés, caminó con Moisés, le enseñó a Moisés y le dio principios a Moisés que más adelante vendrían a ser relevantes en su vida. Ahora, no solamente se quedó ahí. Eso ya es suficiente, podríamos decirlo. Bueno, gloria a Dios, pues no creció, ¿verdad? En lugar impuro e inmundo. Si su mamá misma lo crió y lo levantó, pero no se quedó ahí. Versículo 9, por favor. A la cual dijo la hija del Faraón, lleva a este niño y críamelo, y ahí te va, y yo te lo pagaré. ¿Cuántos quisieran que les dijeran eso de sus hijos? Mira, te lo pago. Sus colegiaturas, sus comidas. Con la comida tenemos, hermana, muchas gracias. ¿Y qué dice la escritura? Y la mujer tomó al niño y lo crió.
Versículo 10 dice: cuando el niño creció, ella lo trajo al hijo de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. La mano de Dios proveyendo. La mano de Dios proveyendo. Yo te pagaré toda su crianza. Todo lo que cueste levantar a este niño, te lo vamos a pagar. Prácticamente, esto es una ironía muy gloriosa de la Biblia. Prácticamente Egipto financió el crecimiento de su destrucción. Esa es la mano de Dios. Egipto le pagó a la mamá de Moisés para que pudiera criarlo y levantarlo, enseñarlo, instruirlo en los caminos del Señor. Egipto financió su propia caída. Impresionante, ¿no? Amados, nuestro Dios muestra su mano también en la provisión. Y eso es algo, ustedes saben que no es algo que yo predico todos los domingos, no es algo lo que hacemos hincapié en esta iglesia, lo saben, ¿verdad? Que el dar, el diezmar, el ofrendar. Tengo 203 predicaciones y nomás una hablo del diezmo, santo es el Señor. Pero bueno, a ver si el próximo año hablo más. Pero el caso es que no es el énfasis de la casa, no es el énfasis de la iglesia. Pero yo quiero tomar un momento para decir esto, amados. Sea fiel en su dar. Sea fiel en sus promesas, sea fiel en su compromiso, porque Dios nunca dejará de ser fiel en la provisión. La provisión de Dios es parte de su mano moviéndose a favor de nosotros. Y cuando tú y yo somos fieles en ello, Dios permanece fiel para siempre. Amados, cuidemos y lo que hemos propuesto en nuestro corazón podamos cumplirlo fielmente y cabalmente, porque la mano de Dios no se detendrá en el nombre de Cristo Jesús. Él va a proveer para todo lo necesario. Y ahora tú puedes decir: pero yo ya he visto la mano de Dios, pastor, y pues ahí medio doy, medio ofrendo. ¿Qué será si das completamente? Si medio das y te va bien, ¿qué será si das completamente? Amados, seamos fieles si queremos seguir viendo la mano de Dios. No es una amenaza, no es una advertencia, es un entendimiento y revelación del Espíritu, que si tú y yo lo hacemos, amados, es impresionante ver cómo el Señor cuida de nosotros. Y todos aquí tenemos testimonios de cómo el Señor ha provisto a nuestras vidas, a veces sin dinero, es porque no necesariamente provee económicamente, pero puede proveer saldando deudas, ¿no? ¿Alguien le ha pasado eso? A mi suegra le sucedió en una ocasión que tenía una deuda muy grande, fue a pagarla, le dijeron: la deuda está pagada, está saldada por completo. La mano de Dios, la provisión. No vio el dinero, no vio ahí, ¿verdad? Pero ahí el Señor proveyó. Su casa, ¿verdad? Estaban ellos revisando ahí porque dan ahí sus pagos para su casa, y todo de repente un día checaron y la casa ya estaba completamente pagada, ya era de ellos, ¿verdad? En un tiempo específico. Esa es la mano de Dios, amados. Y si tú y yo permanecemos fieles, seguiremos viendo la mano de Dios en su provisión para nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Y seguimos viendo más evidencias de la mano de Dios en el respaldo de la autoridad de Moisés. Moisés crece en Egipto y crece entre el pueblo, pero Moisés se sabe hebreo. Moisés sabe que son sus hermanos los que están siendo oprimidos. Creció con su mamá le dijo y le explicaron su condición y su posición y lo que estaba sucediendo con él. Entonces crece entre sus hermanos, y en el capítulo 2 Moisés, vemos el primer intento de Moisés de levantarse para ayudar a sus hermanos. Capítulo 2 versículo 11 en la escritura dice de esta manera: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y le respondieron: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio?
Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Hay un rechazo hacia su autoridad. Hay un rechazo hacia un levantamiento que Moisés quiere hacer para ayudar a sus hermanos, porque ve que están oprimiéndolos y en su fuerza, diga conmigo, en su fuerza, mata a un egipcio. Con su mano mata a un egipcio y lo esconde en la arena. Él sabe que son sus hermanos, él sabe que son oprimidos por Egipto, él sabe lo que está pasando con ellos. Al día siguiente dice la escritura que sale y ve a 2 hebreos peleando entre ellos y él quiere ayudarles. ¿Por qué pelean entre ustedes? Él quiere tratar de traer ahí algo de justicia, algo de sentido, de pertenencia, de nación, de ¿por qué pelean entre ustedes? Y la respuesta de estos hombres es lo que vemos en el respaldo de autoridad de Moisés. No tenía ninguna autoridad entre ellos. Aunque era hija de Faraón, ¿verdad? Bueno, estaba ahí en palacio, tenía cierta estatus, cierta autoridad, tal como José pudo haber tenido. Pero el respaldo de Dios no venía desde la política. El respaldo de Dios no venía desde arriba, desde el trono. El respaldo de Dios tenía que venir desde un llamado que más adelante vemos que Dios hace a su vida. Pero cuando Moisés lo intenta en sus fuerzas, cuando Moisés lo intenta con su mano, dice la escritura que no tenía ningún respaldo. ¿Quién te puso como juez? ¿Eres tu príncipe? ¿Tú me vas a gobernar a mí? ¿Quién te puso sobre nosotros? ¿O me vas a matar como mataste al egipcio? Y corrió el chisme. Se dieron cuenta. No tenía ningún respaldo de autoridad. Y esto provoca que Moisés termine huyendo y saliendo de Egipto y empieza su proceso. Pasaron muchísimos años, 40 años después, para que Moisés se levantara. Ahora, en el capítulo 3 de la escritura de Éxodo vemos el llamado de Moisés. ¿Cuántos leyeron el llamado de Moisés? ¿Cuántos se sintieron identificados con el llamado de Moisés? Ay Señor, no sé hablar. Ay Señor, pero es que no. Ay Señor, es que yo qué. Y estamos ahí. Pero al final el Señor, en su misericordia, en su amor, levanta a Moisés. Lo ha llamado. Y si me preguntan quién me envió, ¿quién? Le voy a decir: yo soy. Autoridad de Dios. Y vemos el respaldo de Dios. Y vas a ir tú. Y luego dice: pero Señor, es que no sé hablar. Llegó tanto la insistencia de Moisés que dice la escritura que Jehová se enojó con Moisés. ¿Se acuerdan? Se enojó con Moisés porque dijo: es que no sé hablar. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No es a tu hermano Aarón el que sí habla bien? ¿Le hizo bullying santo el Señor? ¿No está tu hermano Aarón el que sí habla bien? Ay Señor, sí. No, se van a levantar. Vas a ir con Aarón. Aarón estaba en Egipto en ese entonces. Vas a ir con Aarón, y Aarón y tú van a ir a hablar con Faraón. Y yo te pondré, dice la escritura, te pondré como príncipe. Lo que le habían dicho hace 40 años estos hebreos, diciéndole: ¿quién te puso como príncipe? Ahora tenía un respaldo de la mano de Dios sobre su vida. ¿Y quieren ver ese respaldo? Capítulo 4, verso 27 al 31. Dice, verso 27: y Jehová le dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Ahí está Moisés regresando a Egipto. Y fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba, todas las señales que le había dado. El Señor dijo: he venido porque escuché el clamor del pueblo y los voy a librar, y te levanto a ti, Moisés, para que vayas y los libertes. He escuchado el clamor. Entonces Moisés llega y le dice: Aarón, hermano, porque era difícil hablar. Hermano, el Señor va a librar a la nación. Dios va a restaurar a la nación. Y nos ha enviado a ti y a mí. ¿Aarón qué? Nos ha enviado a que vayamos y hablemos a Faraón, porque Dios va a libertar a su pueblo y lo va a sacar de esta tierra, para que vayamos y lo adoremos. Y Aarón, dice la escritura, que se alegró
¿verdad? Y con todo, y Moisés le contaba las señales y le decía todo lo que habían de hacer. Dice el versículo 29: y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Estos son los líderes del pueblo. Ancianos no eran viejitos, ancianos eran los líderes del pueblo, quienes de alguna manera, aunque eran pueblo esclavo, gobernaban en asuntos del pueblo. Era un pueblo muy grande y había ancianos entre ellos quienes presidían, quienes gobernaban. Y dice la Biblia que Moisés y Aarón los tomaron a ellos para reunirlos y para hablar con los ancianos de los hijos de Israel. Y dice la escritura en el verso 30: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales. ¿Se acuerdan que Dios le dijo: esta señal les mostrarás para que crean? Delante de los ojos del pueblo. Verso 31: y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron, y respaldo de Dios en su autoridad. 40 años después, no dijeron: ¿no eres tú, Moisés, el que mató al egipcio? ¿Quién te puso como príncipe sobre nosotros? Ahora me dices que Dios te habló y que nos va a libertar. No, ahora había un respaldo de la mano de Dios sobre su vida, diciendo: yo estoy contigo. La mano de Dios se refleja, se manifiesta también en la autoridad que Él nos ha dado para gobernar, para levantarnos. Papás, Dios les ha dado autoridad sobre sus hijos. Dios les ha dado autoridad sobre sus hijos. Familias, podemos entender la autoridad que el Señor nos ha dado sobre nosotros. Y es una bendición estar bajo autoridad. Se los dice un pastor que está bajo autoridad y que tiene su pastor también. Es una bendición. Que por cierto, hago un paréntesis muy amplio. Gracias, amadas hermanas, por venir a honrar a su pastor el día de ayer en su fiesta de cumpleaños. De verdad, gracias. Eso nos abraza el corazón a nosotros. Nos hubiera gustado ver a más hermanitas, pero nos bendice porque es una honra a la autoridad. Es una honra a la autoridad. Y les damos de verdad muchas gracias, porque es el respaldo de Dios solamente. No hay mucho que nosotros podamos ofrecer más que buscar la presencia de Dios y traerlas y guiarlos, ¿verdad?, en las cosas que el Señor nos mande y nos lleve. Pero, amados, la honra hacia la autoridad es una bendición, y la mano de Dios siempre está en el respaldo a la autoridad. Siempre está en la autoridad. Y gracias, de verdad les agradecemos su amor, su cariño, sus palabras y su tiempo de estar aquí con mi esposita. De verdad es una bendición para nosotros. Y podemos ver, amados, en la vida de Moisés su respaldo y cómo el Señor estaba ahí con él. Y cómo lo sostuvo y fue quien lo fue guiando. Ahora se enfrentó ya no a un pueblo, sino se enfrentó ahora a toda una nación, la nación de Egipto. Y vemos cómo el Señor trajo juicio sobre la nación a través de las plagas. Y también en las plagas, en medio de las plagas, vemos la mano de Dios. Durante las plagas, amados, que fue el juicio de Dios sobre la nación de Egipto, sobre Faraón y sobre su duro corazón, podemos ver cómo Dios mostró su favor y su mano a favor de Moisés. Y no solamente Moisés, porque las primeras plagas dice que vinieron sobre toda la tierra. Pero después de, si no mal recuerdo, la tercera o cuarta, dice, pero empieza a haber una distinción entre su pueblo y Egipto. Dice: pero mi pueblo no será tocado, para que sepas que yo soy Dios. Eso le dice Dios al faraón. Y empieza a haber una distinción, y la mano de Dios empieza a mostrarse sobre la nación y sobre la nación de Israel, que está siendo oprimida en ese momento oportuno. Capítulo 7 de Éxodo, y vamos a leer verso 3 al 5, ¿sí? Capítulo 7 de Éxodo, verso 3 al 5. Yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas, y Faraón no los oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque ¿a quién? A los hijos de Israel de en medio
de ellos. Y el Señor promete sustentarles, librarles y ayudarles en medio de las señales y las plagas y el juicio fuerte que cayó sobre la tierra. En la plaga de las moscas, Éxodo capítulo 8, versículo 22, 8:22, dice la escritura: aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, es donde vivían el pueblo de Israel, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Luego vino una plaga sobre el ganado en Éxodo capítulo 9, y en el versículo 2 al 5 dice de esta manera: porque si no los quieres dejar ir y los detienes aún, he aquí, la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, y con plaga gravísima. Y Jehová hará, ¿listos?, separación entre el ganado de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo de los hijos de Israel. Verso 5 dice: y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Ahí vemos la mano de Dios abiertamente. Yo voy a separar. Vendrá necesidad, vendrán problemas, pero mis hijos no serán tocados. Es una promesa sobre su iglesia, es una promesa sobre sus hijos. Mi pueblo no será tocado. Y una de las plagas y una de las evidencias o señales más impresionantes, bueno, todas fueron impresionantes y todas atacaban a un dios egipcio. Las ranas, la sangre, todas tenían algo contra un dios egipcio. Y era Dios mostrando su poder, diciendo: yo soy más fuerte que cualquier otro dios sobre la tierra. Pero una de las más impresionantes era la de la oscuridad, porque la Biblia dice que era una oscuridad que se palpaba, espesa, que difícil de explicar. No había manera de encender algo porque era una oscuridad espesa que había caído sobre la tierra de Egipto. Pero la Biblia dice en el capítulo 10 de Éxodo, donde se nos relata esta historia de la plaga de las tinieblas, dice en el versículo 21 al 23, dice: Jehová le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra en Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Punto y coma. Pausa importante, porque quiero resaltar algo. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Mano de Dios. He aquí, tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová, será tu luz. En medio de las tinieblas, la mano de Dios se puede evidenciar a través de la luz brillando entre nosotros. Este es el dedo de Dios. Esta es la mano de Dios. Este es el cuidado de Dios sobre nuestras vidas y sobre nosotros continuamente. Y seguimos leyendo la historia y celebran la Pascua, y luego el Señor los levanta y salen de Egipto, y el Señor los libra y se abre el mar, y entre el campamento de Egipto y el campamento del pueblo ellos logran escapar. Cruzan, dice la escritura, que Egipto entró un temor tremendo en ellos y trataron de escaparse, pero mientras escapaban, las aguas cayeron sobre de ellos y fueron muertos todos los siervos de Faraón, y el pueblo logró cruzar al otro lado en seco. El Señor estuvo con ellos. La Biblia dice que María, hermana de Moisés, levantó un cántico de alabanza diciendo: echó a la mar los carros del Faraón.
y empezaron a danzar y a glorificar al Señor y exaltar su nombre y proclamarlo, porque Él había sido bueno y había mostrado su favor y su gracia para con sus vidas. Éxodo capítulo 15 verso 21, 15-21. Y María le respondió: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Señor, aleluya. Pero llega el versículo 22 y se me complica el mensaje. Porque dice así: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días. ¿Cuánto? 3 días. Después de que cruzan el mar, andan por el desierto 3 días después. 3 días después. Hago hincapié: 3 días después de ver cómo la mano de Dios los había sostenido, cómo habían sido librados de Egipto, cómo habían visto luz en sus casas cuando había tinieblas en todas partes, cómo su ganado no murió y todos los demás. 3 días después de ver la liberación y las aguas cayendo sobre los egipcios, dice la escritura que no encontraron agua. Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Mara significa amargada. Ay, mi gobernadora, Dios la bendiga. Y Moisés, les voy a enseñar teología, no estoy cambiando el tema, les voy a enseñar teología. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró ¿de qué está hecha la cruz? Muchas veces la Biblia, cuando habla de árbol, hace un símbolo de la cruz en el Nuevo Testamento. Maldito el que muriera en un madero, habla de un árbol. Y aquí una muestra de Jesús. Una muestra de Jesús. Jesús está durante toda la Biblia y es glorioso verlo siempre y encontrarte con Él. Yo tengo subrayado en rojo esa parte: le mostró un árbol y puse al lado Jesús. Lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron, y allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó el Señor. El versículo 24 dice que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Cuántos días después? Y Moisés usa tiempo para mostrar lo rápido que somos para olvidar la mano de Dios. Lo rápido que somos para olvidar la mano de Dios. 3 días. 3 días, amados. Alguien puede decir: uy, pastor, 3 días. No, hombre, yo en menos. Yo saliendo del culto se me olvida. Santo. No es récord quién da menos. Es un problema del corazón. 3 días. Y empezaron a murmurar: ¿qué hemos de beber? ¿Y para qué nos sacan? Y ya estábamos en Egipto. Y empiezan a murmurar. 3 días. 3 días. Qué rápido somos para olvidar el favor de Dios. El jueves compartíamos acerca de esto. Esta semana en grupos en casa se va a hablar más al respecto. Que somos deudores de la gracia. No tenemos con qué pagar, no tenemos cómo pagar. Pero qué glorioso vivir para el Señor, vivir para Él, y viviendo una vida que recuerda lo que el Señor ha hecho con ellos. Quien vive recordando la mano de Dios no se va a amargar. Quien vive recordando la mano de Dios no se va a endurecer en su corazón.
Va a dejar de criticar, va a dejar de amargarse, va a dejar de endurecerse. Quien recuerda la mano de Dios, pero Señor, tú me has sostenido. No hay agua, pero tú has sido bueno. Tengo mucha sed, pero tú has sido fiel. Tengo una necesidad muy grande, pero he visto cómo has suplido muchas otras atrás de esta. Quien recuerda la mano de Dios permanecerá siempre delante de Él. Capítulo 16. Uno dice, bueno, les dio estatutos y les enseñó y aprendió el pueblo de Israel. ¿Pero qué cree? No. Y yo, mientras más leía Éxodo, decía, se parece a mí, se parece a mí. Qué rápido somos para olvidar. Éxodo capítulo 16. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vinieron al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes. A los 15 días del segundo mes. A los 15 días del segundo mes. Moisés quiere poner fechas para que digan, miren qué rápido nos olvidamos del Señor. A los 15 días del segundo mes, y tiene que resaltar esto Moisés, después que salieron de la tierra de Egipto. 3 días después se quejaron porque no había agua. 45 días después, versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Se echaron sus tacos al pastor. No entendieron. El pastor, ¿para qué nos saca? También que estábamos allá en las torres. Aleluya. Me quedaba al lado de la iglesia. $45 días después vieron la mano de Dios. Dios estuvo con ellos. Dios los ayudó. Y 45 días después se olvidaron y murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Aarón. ¿Quiere impresionarse? Versículo 3. Y decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto. La misma mano que los rescató es la mano que están acusando. Ahora, ¿quién clamó que fuera libertado de Egipto? No dijo Dios: he venido porque oí el clamor del pueblo. Hasta a mí me han ganado de romper la roca como Moisés también. Tú fuiste quien me pidió que te sacara, te saqué y ahora quieres que te mate. Tú fuiste quien me pidió esa chamba y ahora quieres que te corran. Ya no sabes qué hacer para que te corran. Tú fuiste quien me pidió eso y yo soy el que te lo dio y ahora no dejas de llorar porque te lo di. Tú fuiste quien quería familia, quien quería hijos, quien quería crecer en familia y ahora ya no aguantas al chamaco, a las chamacas. No es lo que clamaste tanto tiempo. Señor, por favor, te lo pido, Dios. Y lo trae. Ay, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Ojalá la mano del Señor nos hubiera matado en Egipto. 45 días después.
Pero el Señor nos llama a que vivamos recordando su mano sobre nosotros. ¿Por qué Moisés no se corrompió? ¿Por qué Moisés no se corrompió con el pueblo? ¿Por qué Moisés no se sentó con ellos y dijo: sí es cierto, ¿qué hacemos aquí en el desierto? Calorón que hace, no hay nada, las aguas resultan amargas, no hay comida, no hay carne. ¿Por qué Moisés no se amargó? Porque Moisés estuvo con Dios, y él no solamente experimentó la mano de Dios, él vio la mano de Dios. Él se sentó a la mesa con su Dios. Él lo vio a Dios cara a cara, como quien habla a un amigo. Moisés abrió su corazón por completo delante de Dios, y Dios le mostró y le reveló su corazón también. Y la cercanía que Dios tenía con Moisés y Moisés con Dios era lo que hacía que Moisés recordara su mano y su mano y su mano y su mano. Y cuando el Señor les dice: yo les voy a dar la tierra, pero yo no voy a ir con ustedes, voy a enviar un ángel para que les conquiste la tierra, pero yo no voy a ir, yo no voy a cruzar con ustedes. El Señor le dice: si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Porque Moisés conoció la mano de Dios, conoció a Dios. Moisés estaba convencido de la mano de Dios. Moisés sabía que si su presencia no estaba con ellos, iba a ser un desastre más de lo que ella era, sabiendo que Dios estaba ahí. El llamado esta tarde es a no olvidar la mano de Dios que nos sostuvo, a vivir continuamente sosteniéndonos de su mano. Si últimamente nos hemos amargado más, nos hemos estancado más, recordemos la mano de Dios. Si sentimos que no estamos avanzando, que algo está pasando con nosotros, recordemos la mano de Dios. ¿Qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto hemos avanzado? Tú y yo avanzaremos más y más si seguimos teniendo presente la mano de Dios sobre nosotros. Si creemos que su mano nos sigue sosteniendo, si seguimos recordando sus bondades y sus fidelidades todos los días, en lugar de quejarnos de lo que no tenemos, en lugar de quejarnos de lo que falta, empezar a agradecer por lo que Dios ya nos ha dado en su infinita misericordia. Y eso traerá un crecimiento entre nosotros. Recordemos la mano de Dios que está sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos.